Hola Jouninis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy de súper maravilla. Ya saben, ¿no? Pues bueno, a algunos de ustedes les dije que iba a entrevistar a un actor, es Aldebarán Casasola Tello, de verdad, aquí está con nosotros presente. Buenas tardes, Aldebarán, ¿cómo estamos? Bien, Luis, qué gusto. Bueno, pues en la entrevista de hoy quiero preguntarte, bueno, hay muchas preguntas que me quiero hacer hacia ti y de verdad está cool esta colaboración que estamos haciendo juntos, de verdad, ya un mes que te mandé mensaje, tiene como un mes o más que te mandé mensaje para la entrevista. Y pues hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero para que los demás conozcan más un poquito sobre ti, cuéntame cuál es tu ocupación, qué proyectos has trabajado, que como director he visto que has creado algo. ¿Qué podrías contarnos? Pues mira, soy actor desde hace unos 26 años aproximadamente. He trabajado en diferentes proyectos, en televisión, en algunas cosas, en cine también. He hecho proyectos internacionales, hice una serie que se llama Toño Villamil y otras mentiras que fue para una empresa que se llama Apprentice Hall, que es una empresa de educación, pero es como una especie de una miniserie que hicimos para Estados Unidos. Estuve en El Señor de los Cielos y he hecho varias obras de teatro y en la búsqueda de encontrar a mi actor, quiero decir, de profundizarme como actor. He aprendido a escribir y he aprendido a dirigir y he dirigido varias obras de teatro. Actualmente estoy dirigiendo varias, pero una de ellas que también escribí se llama Más de 45,000, que es la historia de una chica del Estado de México. En realidad son dos historias y pues que son captadas por unos criminales, ¿no? Que para el crimen le llaman de la trata, en realidad es para el crimen de tráfico sexual de menores, que este es un acontecimiento tristemente que en nuestro estado, que es el Estado de México, se da cada vez más. Entonces tuve una beca en el 2015 y en el 2016 para hacer una investigación sobre estos casos y bueno, pues escribí una obra, estuvimos en el Teatro La Capilla, hemos estado en varios teatros y pues ahora nos hemos estado presentando en varios lugares. Acabamos de estar en Chalco, próximamente estaremos en Tultitlán, que nos parece importante presentarnos en todos los lugares donde podamos para prevenir este problema que es este crimen de tráfico. Y bueno, pues tú viste la de Hacia el corazón del único mundo. Sí, mira, es una obra que tuvo a bien obtener un premio de publicación de obra. La publicaron en la Secretaría de Cultura del Estado de México. Cada año saca una convocatoria y entonces las personas, los autores, mandamos nuestras obras con seudónimo y salió para ser publicada, se publicó y esta obra se fue al Cervantino recientemente, en el 2017 estuvo en el Cervantino, el Festival Internacional Cervantino, que es el más importante de América Latina. Y pues sí, ha estado la obra por ahí. Seguramente la dejamos de hacer un poquito porque estamos con la de Más de 45,000. Acabo de escribir otra obra también, pero seguramente la vamos a retomar, la de Hacia el corazón del único mundo, que efectivamente trata sobre estas leyendas prehispánicas, ¿no? También hicimos una investigación densa ahí. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser actor? ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué fue lo que hizo que actor era, pues, ¿cómo se dice? Quería ser. Yo quería ser actor a partir de diferentes fenómenos, ¿no? Tengo esta historia, que es esta historia tradicional de llegar a un lugar, de cómo nace la vocación. Mi historia tiene que ver con la vocación. Creo que yo tenía alrededor de 14 años cuando de niño me llevaron algunas veces al teatro, pero a los 14 años aproximadamente fui a ver una obra que se llamaba Serendipity, de Jorge Ramos Cepeda, que ya falleció, pero cuando llegué a ver la obra de teatro me cautivó tanto lo que vi que yo quise dije un día voy a ser actor. Y posteriormente pues me fui entrelazando con este arte. A los 18 años decidí que iba a hacerlo y entré a estudiar al CEA de Televisa. Tuve una beca por ahí y era un poco complicado porque yo vivía en Tultitlán en ese momento y era un poco complicado ir y venir,
Pero se dieron varias cosas de manera paralela. Por ejemplo, otra de las cosas que se dio es que yo desarrollé un personaje que era un robot, y con este robot participé en varios programas en Miami, por ejemplo. Entonces era muy padre. Salí de Tultitlán, ahí salía yo con mis cosas en la mano y todo, y me subía al avión, llegaba a Miami, me esperaba una super camionetaza de lujo y nos llevaba a un hotel francés que se llama Sofitel, y nos la pasábamos maravilloso. Pero bueno, también el actuar tiene mucho compromiso, el actuar es una responsabilidad. Poco a poco me fui dando cuenta que me sentía mejor en el teatro. Sigo haciendo televisión, pero el teatro me permite hablar de los proyectos que yo quiero hacer. Y por eso me fui involucrando cada vez más en el teatro. Casi el teatro, bueno, es de rigor que los actores tenemos que hacer teatro, pero cuando me di cuenta que era muy difícil hacer teatro, mucho más que la televisión en México, entonces me percaté que requería un nivel de compromiso altísimo, y pude desarrollarme como actor más. Y bueno, pues, repito, sigo haciendo tele, pero el teatro ha sido algo muy importante en mi vida. Sería interesante que hubiera una buena propuesta de televisión. Cada vez hay mejores propuestas. Me parece que hay muy buena televisión internacional. En México aún no, pero sería interesante hacer trabajo cinematográfico. Hay trabajo cinematográfico destacado en México, pero sería interesante que la televisión fuera más destacada. Pero el teatro me permite contar lo que yo quiero contar, conectarme de manera directa. Es decir, cuando haces televisión, te tardas mucho tiempo en saber si lo que tú estás haciendo es correcto o incorrecto, qué respuesta tiene el público. Y en el teatro es inmediato. En el teatro el público está vivo, y si tú estás vivo en escena, el público está vivo contigo, y eso es maravilloso del teatro, a diferencia de la tele o el cine. Pero el cine también tiene una narrativa muy específica, que es muy bonito el cine también, ¿no? Sobre todo cuando está bien hecho, ¿no? Cuando dijo que la cultura era cultura prehispánica, ¿no? De la de Hacia el corazón del Sí. único mundo. Dígame, bueno, ¿podría decirme qué personajes históricos se encuentran aquí y cuál fue su motivación para escribir esta pequeña obra? Pues mira, son alrededor, creo que de 29 personajes los que desarrollan 7 actores. Hace mucho tiempo, hace 20 y tantos años, estudié una técnica corporal con un director de teatro que ahora es mi amigo, se llama Oscar Flores. Y cuando yo estudiaba, él quería llevar a escena una obra de Eduardo Galeano, un texto literario, lo quería llevar a escena, hacerlo una especie de, pues un montaje, pero un montaje corporal, y se llamaba Memoria del Fuego. Me pareció muy interesante y fue un proyecto que nunca culminó, y siempre me quedé con ganas de hacerlo, y lo anduve arrastrando durante mucho tiempo hasta que finalmente yo tomé la opción de tomar clases de dramaturgia. Y digo dramaturgia, hay que comprender que los dramaturgos o dramaturgas son quienes escriben teatro. Y a partir de esto me pareció muy interesante escribir sobre ese tema. Entonces tomé el taller con una maestra que se llama Estela Leñero, y ahí empecé a escribir porque me llama mucho la atención la cultura prehispánica. Y me abrió un horizonte muy grande porque y quise compartir esta experiencia con el público para que la próxima vez que las chicas y los chicos vayan no solo al teatro, sino que vean al museo, y que vean una pirámide, y que vean quiénes son estos personajes. Y contestando parte de la pregunta, pues aparecían personajes como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Tlaloc, y por supuesto estos personajes que son los primeros mexicanos, que en realidad son los mexicas, ¿no? Son los aztecas que se van a convertir en mexicas, y que van a descubrir esta águila que se posa sobre un nopal que surge del centro de la tierra,
que le da este símbolo de la mexicanidad, ¿no? Que se fue tergiversando, transfigurando a lo largo de los años, y ahora se dice que es una águila devorando una serpiente, pero en realidad no es así. Era una águila que tenía en su pico la tira de la guerra, le llamaban. Y bueno, pues ahora cada vez que voy al Museo del Templo Mayor, o cada vez que voy a ver estas ruinas arqueológicas, disfruto muchísimo de ver lo que veo, y entiendo, porque tengo una cosmovisión, o mejor dicho, tengo una percepción, gracias a la cosmovisión prehispánica, una percepción más amplia. O sea que de ahí más o menos podría sacar unas ideas, ¿no? Para hacer teatros o algo. Sí, de hecho, hay varias obras, fíjate, que tratan, he visto varias obras que tratan sobre lo prehispánico. La cosa es que, ¿cómo llegas con un chico entre 12, 13, 14, 15, 18 años, o sea, secundaria, preparatoria, y le hablas sobre las leyendas prehispánicas sin exceso de solemnidad? Porque el problema que tenemos en México con lo prehispánico es que está lleno de mucha solemnidad. Entonces nadie quiere tocarlo, y con cuidado, porque si lo tocamos podemos tener una maldición. O pues podemos, o puede ser que sí, no nos podemos mofar de ello porque es nuestro origen. Sin embargo, lo que hicimos en Hacia el Corazón del Único Mundo fue una comedia. Y en esta comedia nos burlamos, para empezar, de nosotros mismos, y a partir de eso logramos que, a través de la risa, fijar conceptos en el público. Y eso es muy importante. Digo, para mí como creativo me pareció importante, ¿no? Interesante. Y por eso la obra es una comedia, ¿no? Es un proceso. Iniciamos con otro tipo de factores, por ejemplo, con otros géneros, quiero decir. Por ejemplo, hicimos primeramente como unas versiones muy serias, pero no nos dimos cuenta que no. Y por eso justamente me metí a estudiar dramaturgia, para entender más géneros, y bueno, pues logramos esta obra que tuviste. Bueno, hace rato mencionaste, hace rato mencionaste lo de, ¿cómo se dice? Lo de trabajar en televisión. Actualmente, de televisión, ¿en qué estás trabajando? ¿Piensas estar en otras novelas, otros proyectos de televisión? Mira, el teatro me absorbe mucho tiempo. Recientemente estamos participando en muchos proyectos que tienen que ver con teatro, no solamente con la construcción de teatro, o sea, con la producción, dirección, texto, actuación, sino paralelamente con proyectos que tienen que ver con la comunidad teatral del Estado de México, por ejemplo. Entonces me está absorbiendo mucho tiempo, y ha dificultado un poco que me acerque para ser audicionado, para ir a lo que se conoce como castings para televisión. Sin embargo, mi trabajo sí es constantemente estar yendo. De momento no estoy programado para ninguna serie. Sin embargo, en cualquier momento puede salir un personaje. Eso es relativamente rápido, ¿no? Ya sea para cine o para televisión. Es cuestión de que nos vayamos acercando hacia esos medios, pero ahora el teatro me tiene un poco absorto, no, lo digo en el mejor de los sentidos, me tiene un poco plagado de actividades, y bueno, recientemente tuve la oportunidad de representar a la comunidad teatral del Estado de México, y esta circunstancia me está obligando como a generar información de manera social y política en todo el Estado de México. Y entonces estamos un poco involucrados con esto, estamos en la organización de un comité junto con grandes compañeros actores y directores que trabajan en todo el Estado de México. Y entonces, bueno, es un tema que me está absorbiendo ahora mucho, y estamos en la creación de diferentes proyectos. Alguno por ahí seguramente tendrá que ver con Sor Juana Inés de la Cruz, que es un personaje mexiquense, y es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, en cuanto tenga un tiempecito, voy a hacer audiciones para televisión, y seguramente estaremos por ahí. O sea, piensas que, bueno, es difícil hacer un papel, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Lo que se tiene que decir. El texto, exactamente. El texto es muy dramático. Complicado. Sí, es un poco complicado, porque queremos basarnos en varios casos que han sucedido en el Estado de México, sobre todo en la zona oriente del Estado de México. Queremos ver casos, por ejemplo, relacionados con Ecatepec, con Tultepec, con Tultitlán, donde las mujeres
han sido violentadas por su condición de ser mujeres. Entonces, lo que haremos será retomar estos casos y con Sor Juana Inés de la Cruz, con la imagen, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz en medio de todo este proceso. De momento ese es nuestro proyecto, pero el proyecto tiene propia vida. Entonces en la construcción veremos cómo va armándose este proyecto. El teatro está conformado de diferentes circunstancias, tiene gran libertad y ha evolucionado a lo largo de más de 2000 años el teatro. El teatro se puede hacer en la calle con absolutamente nada. Y el teatro se puede hacer con grandes producciones donde se requieren grandes escenografías, con escenógrafos especializados, con grandes iluminadores o iluminadoras. Y todo va dependiendo del tipo de formato que tú vayas decidiendo hacer con el teatro. En mi caso como director, ¿no? Como dramaturgo, lo que haces, pues armas el texto, ¿no? Y el actor es parte de esta formación o de esta composición de todo lo que se está armando. Y el actor, actriz, tiene, por supuesto, un trabajo trascendental, porque sin actriz y actor no habría obra, ¿no? Si queremos hacer un proyecto relacionado, por ejemplo, con la Ciudad de México, bueno, podemos invitar actores de la Ciudad de México y a lo mejor podemos trabajar en el Estado de México, ¿no? Como lo que tuviste en aquel momento, hace varios años, te hace el corazón. Había actores egresados, actrices sobre todo egresadas de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, que en ese momento vivían en México, ahora viven en España. Justamente dos de las actrices viven en España. Y paralelamente había actores de otras universidades, y del Estado de México éramos tres actores de los 7, éramos tres actores del Estado de México. El Estado de México, sobre todo en la zona oriente, empieza a tener actores que se empiezan a profesionalizar. Hay algunas escuelas de actuación ya, algunas egresan actores profesionales, otras pues son pequeños talleres, etcétera. Entonces se va complicando un poco. Por ejemplo, hice una obra sobre Morelos en algún momento y tenía actores que deberían de tener entre 45 y 50 años. En el Estado de México eso sí es verdaderamente complicado, en la Ciudad de México es más fácil. Entonces, pues la intención o aquí la circunstancia es que puede ser tan complicado o no complicado, pero no hay muchos actores en el Estado de México, sobre todo por nuestras condiciones territoriales. Es decir, cuando hay cientos de foros en la Ciudad de México, o decenas de foros en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo llegas a un foro para ensayar? Pues en el metrobús, en el tren ligero, etcétera. Pero en el Estado de México es muy difícil. Voy a hacer en Tultitlán una compañía de teatro, voy a un foro. ¿Quién va a ir a Tultitlán si no son los que están alrededor de Tultitlán? Entonces los que están alrededor de Tultitlán no siempre son actores profesionales, algunos son amateur y algunos quieren ser actores, pero no tienen facultades. A lo mejor todas capacidades todos tenemos, pero facultades no tienen. Entonces esto va complejizando el casting, ¿no? O el reparto. Y pues sí es un poco complicado, pero cada vez conocemos más y más gente, cada vez nos reunimos y también cada vez el Estado de México, los actores, cada vez se van profesionalizando poco a poquito, pero cada vez lo están haciendo más y entonces nos hacemos ya grupos diferentes. Entonces, por ejemplo, actualmente en más de 45,000 trabajo con una compañera que es del Estado de México. Ella va y viene, va a la ciudad y en el Estado de México y vive en satélite, sin embargo sí podemos trabajar un poco con ella. Y antes estaba otra compañera de Lomas Verdes, también del Estado de México. Pero bueno, esta facultad de que hay, esta posibilidad de que hay facultades de teatro justamente en el Estado de México, va siendo, hay una universidad nueva, una carrera nueva en una universidad en el Estado de México, justamente hacia más adelante en Naucalpan, creo que en Huixquilucan, o hacia Huixquilucan. Entonces va haciendo pues, que se hagan grupos teatrales más poderosos y más profesionales. Entonces pues vamos saltando, buscando a los actores y actrices por todos lados. Pues bueno, Aldebarán, creo que ya llegamos al final de esta entrevista. De verdad, muchas gracias por venir, de verdad. A ti, te lo agradezco mucho, de verdad. Y gracias a ustedes por ver este video, de verdad. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal de YouTube.
Y en la descripción de este video les voy a dejar las redes sociales de Aldebarán Casasola, por si un día, no sé, le dan like, gustan ver esta obra de teatro que se llama casi Más de 45,000. Más de 45,000. Muchas gracias, Aldebarán, a ti por venir, a ti, gracias a ustedes por ver este video, espero que les haya gustado. No olviden dejarle like, suscribirse y dar sus comentarios. Y hasta luego, cuídense. Stop being such a freak, nobody wants you here. That's what they said, don't they? There's something wrong with you, why don't you disappear? That's what they said, don't they? Why should we all be stereotypes? Why don't we all just stand up and fight? In my blood, in my veins, in my heart, I know what's right for me. So I refuse to apologize for who I am, to ever let somebody say I can. I refuse, I refuse, I refuse. I refuse, I refuse, I refuse. So I refuse to let the words you say get to me, to keep on suffering quietly. I refuse, I refuse, I refuse. I refuse, I refuse, I refuse. So I refuse. So I refuse. Por así decirlo. Comida mexicana, sí, me gusta mucho la comida mexicana. ¿A quién no le gusta? Sí, me gusta. Pues en México todo tiene que ver con el maíz, ¿no? Sí. Entonces, y la verdad es que sí soy fan del maíz. Es un licor de coco que se llama Malibú. ¿Malibú? Malibú. Es un comercial, lo encuentras en el Sam's, en la comercial, seguramente. Digo, ya no hay comerciales, pero en el Walmart. Malibú es un licor de coco y me gusta mucho. Yo me lo tomo bueno, lo tomaba antes con Coca-Cola, que ya no tomo Coca-Cola, no me gusta la Coca-Cola. Y pues lo tomo con jugo de piña, por ejemplo. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, sí me gustan, ¿sabes? Mi generación descubrió el Nintendo, ¿no? Desde que yo era muy chavito, y me llegó el primer Atari. El Atari. De hecho, mi mamá también lo jugaba. Se la pasaba mucho tiempo jugando. Es una belleza.